2 horas después del funeral de mi abuelo, mi padre puso sobre la mesa una carpeta y anunció que yo debía entregar las llaves del taller antes del lunes. Según él, toda la propiedad había quedado bajo su control y mi hermano sería quien continuaría con el negocio familiar. Yo llevaba 7 años administrando el taller, pagando proveedores y cuidando a mi abuelo cuando su salud empezó a fallar, pero mi padre presentó mi trabajo como una ayuda temporal que ya no necesitaba. No discutí delante de todos. Pedí ver los documentos y él se negó, alegando que no tenía obligación de explicarme nada. Mi hermano evitó mirarme, aunque llevaba en el bolsillo las llaves nuevas de la oficina principal. Aquella noche revisé mis copias de facturas y contratos. Había algo extraño. 3 meses antes de morir, mi abuelo había cambiado la dirección donde recibía la correspondencia del negocio y me pidió que guardara ciertos comprobantes separados del archivo familiar. Yo pensé que temía perder papeles. Ahora entendía que podía estar ocultando otra cosa. Al comparar fechas descubrí que mi padre había empezado a gestionar la propiedad semanas antes de la muerte de mi abuelo. Además, una transferencia que yo creía destinada a reparar el tejado había salido hacia una cuenta que no pertenecía a ningún proveedor. Busqué el recibo original. En el reverso aparecía una referencia escrita a mano. Junto a la referencia figuraba una fecha y un código extraño. No era el nombre de mi padre ni el de mi hermano. Era el mío. El código correspondía a una referencia interna del banco que mi abuelo usaba para identificar movimientos del taller. Yo conocía ese sistema porque durante años me pidió ordenar comprobantes, pero nunca había visto mi nombre asociado a una transferencia tan grande. Revisé otros recibos y encontré 2 más con la misma referencia. Las cantidades eran distintas, aunque todas habían salido de la cuenta del negocio durante los últimos 4 meses. En los registros aparecían como mantenimiento, reparación de maquinaria y compra de materiales. Ninguno de esos gastos existía. Yo llevaba la administración diaria. Si hubieran comprado una máquina, habría firmado la recepción. Si hubieran reparado el tejado, habría visto presupuestos y técnicos. A la mañana siguiente fui al taller antes que mi padre. Mi hermano ya estaba dentro y había cambiado la contraseña del ordenador administrativo. Me explicó que mi padre quería evitar confusiones durante el traspaso y que yo debía recoger únicamente mis cosas. No discutí. Saqué una copia del inventario que mi abuelo y yo actualizábamos cada mes. Las cifras no coincidían. Una prensa antigua figuraba como vendida y recomprada 2 semanas después por casi el doble. Un vehículo de reparto aparecía transferido a una empresa que nunca habíamos contratado. Mi hermano aseguró que todo respondía a decisiones de mi abuelo. Le pedí los contratos originales. No los tenía. Mi padre llegó poco después y se molestó al verme revisando papeles. Insistió en que el taller ya no era asunto mío y que mi hermano recibiría la gestión porque necesitaba estabilidad después de varios negocios fallidos. Aquello encajaba con algo que yo había ignorado. Durante el último año, mi padre pidió varias veces que mi abuelo ayudara a mi hermano. Mi abuelo siempre se negó a mezclar el taller con deudas personales. Antes de irme recogí una caja que mi abuelo me había pedido guardar en el altillo. Contenía facturas y registros preparados por mí. Mi padre quiso retenerla, pero aceptó que la revisara primero. En casa encontré contratos, presupuestos y una libreta donde mi abuelo anotaba préstamos familiares. Mi hermano aparecía varias veces, siempre con cantidades pequeñas y devoluciones incumplidas. En las últimas páginas había una lista de transferencias con fechas y observaciones. Las 3 que coincidían con mis recibos llevaban mi referencia porque mi abuelo quería que yo pudiera rastrearlas si algo ocurría. Junto a la primera escribió que no correspondía a ningún gasto real. Junto a la segunda anotó que había pedido documentos y no los recibió. En la tercera dejó constancia de que sospechaba que alguien estaba usando su firma en operaciones que él no había autorizado. No podía acusar a nadie solo por una nota. Necesitaba saber quién había preparado las órdenes. Busqué los correos impresos que acompañaban los pagos. 2 habían sido enviados desde la cuenta profesional de mi padre y uno desde la de una gestora externa que llevaba años trabajando con la familia. Mi padre podía haber enviado documentos sin comprenderlos. La gestora podía haber actuado por instrucciones de mi abuelo.
Yo todavía no sabía suficiente. Llamé al banco y pedí las copias que pudiera consultar como administradora registrada durante aquel periodo. Confirmaron que las operaciones habían sido autorizadas mediante un procedimiento remoto. Mi abuelo evitaba aprobar pagos importantes desde casa. Siempre prefería revisar las cantidades conmigo en la oficina. Las 3 operaciones se realizaron en días en que estaba demasiado débil para salir. En 2 ocasiones yo estaba con él en consultas médicas. En la tercera pasé la tarde en su casa porque había sufrido una caída. Mi primera reacción fue culparlo. Había tenido acceso al teléfono y a los documentos, además de ser quien más insistía en ayudar a mi hermano. Sin embargo, la libreta contenía una frase que no encajaba. Mi abuelo había escrito que mi padre parecía convencido de que los pagos eran legítimos. Revisé entonces la empresa que supuestamente había comprado el vehículo. Su domicilio coincidía con un despacho contable donde trabajaba la gestora familiar. Mi hermano me llamó esa tarde para preguntar dónde estaba la caja. Dijo que mi padre afirmaba que contenía documentos de la herencia. Respondí que le entregaría cuando se hiciera un inventario completo y todos tuviéramos copia. Su tono cambió. Explicó que el taller tenía pagos pendientes y que cualquier retraso podía poner en riesgo los empleos. Entonces una proveedora habitual llamó para preguntar por qué mi hermano había solicitado cancelar un pedido ya pagado y devolver el dinero a una cuenta distinta. La cuenta nueva pertenecía a la misma empresa vinculada a la gestora. Al día siguiente fui al banco. Me permitieron revisar 2 autorizaciones porque yo figuraba en archivos antiguos. La firma parecía la de mi abuelo. El problema estaba en la verificación. Ambas órdenes habían sido confirmadas desde un número telefónico que no pertenecía a él. Eran de mi hermano. Cuando lo confronté, admitió que había recibido códigos porque mi padre le pidió ayudar con trámites durante la enfermedad de mi abuelo. Aseguró que nunca leyó los documentos completos y que pensaba que solo confirmaba pagos pendientes. No quiso responder. Encontré la respuesta en un correo impreso dentro de la caja. La gestora había enviado a mi hermano una lista de códigos, importes y fechas, junto con la indicación de no preocupar a mi abuelo mientras se recuperaba. Seguí revisando la libreta hasta encontrar una hoja doblada al final. Mi abuelo había anotado una cita con la gestora 2 semanas antes de morir y escribió que pensaba exigirle todos los originales. Debajo añadió que, si ella se negaba, entregaría una carpeta fuera de la familia. La fecha coincidía con el día en que sufrió la caída que terminó llevándolo al hospital. La carpeta nunca apareció en casa ni en el taller. No pertenecía al banco, al despacho ni a ningún familiar. Era la dirección de una notaría que mi abuelo jamás había mencionado. Fui a la notaría esa misma tarde con la libreta y los movimientos. Solo quería saber por qué mi abuelo había dejado aquella dirección junto a las transferencias. La notaria comprobó mi identidad y encontró mi nombre en una autorización. Mi abuelo había dejado instrucciones para que yo retirara una carpeta si él no regresaba. Dentro había contratos, correos impresos y una memoria externa. También una carta donde explicaba que llevaba meses revisando movimientos y temía que una discusión familiar destruyera las pruebas. No acusaba a mi padre ni a mi hermano. Escribió que ambos podían estar actuando sin comprender por completo lo que firmaban. Su preocupación era la gestora. En la memoria había estados descargados del banco, facturas originales y versiones posteriores. A veces cambiaba un número de cuenta, una fecha o una descripción. Después encontré algo mayor. La empresa que supuestamente había recomprado la prensa antigua no existía cuando se realizó la primera venta. Se creó semanas después. Alguien había preparado documentos retroactivos para justificar el movimiento. Pedí a la proveedora copias de las instrucciones sobre el pedido cancelado. El correo provenía de la cuenta de mi hermano, pero el archivo adjunto tenía como autora a la gestora. Mi hermano podía haber enviado el mensaje sin crear ese documento. Había correos entre mi abuelo y la gestora. Él preguntaba por discrepancias. Ella respondía con explicaciones técnicas y prometía corregirlas. En una conversación, mi abuelo exigió que ningún pago importante se ejecutara sin su presencia o la mía. 3 días después salió otra transferencia sin ninguno de los dos.
Llamé a mi padre y pregunté cómo conocieron a la gestora. Había trabajado para un proveedor y luego empezó a ayudar con cuentas cuando mi abuelo necesitó delegar. Mi padre admitió también que 2 años antes mi hermano acumuló una deuda importante tras un negocio fallido. Él pidió ayuda para evitar que perdiera su vivienda. Mi abuelo se negó a entregar dinero directamente, pero aceptó revisar un plan de pagos. Mi padre creyó que las primeras transferencias sospechosas correspondían a ese plan. La explicación parecía posible hasta comparar fechas. El primer desvío ocurrió antes de que existiera esa deuda. La gestora ya movía dinero antes de tener aquella excusa. Pedí a mi hermano todos sus correos con ella. Esta vez colaboró. Sabía que su número aparecía en las verificaciones y empezaba a temer que lo responsabilizaran por operaciones que no diseñó. Encontré solicitudes para confirmar códigos, reenviar archivos y revisar facturas. Algunas incluían pagos reales de su deuda. La gestora había mezclado operaciones legítimas con otras falsas. Mi hermano no podía distinguirlas. En un mensaje ella aseguró que mi abuelo había aprobado vender temporalmente la prensa para obtener liquidez. Mi hermano preguntó por qué yo no sabía nada. La gestora respondió que mi abuelo prefería evitar discusiones conmigo hasta cerrar la operación. La mentira funcionó porque contenía algo verdadero. Yo era rígida con el dinero y mi abuelo a veces aprobaba gastos menores sin avisarme para evitar debates. La gestora había usado nuestra dinámica para hacer creíble su versión. Mi padre también entregó sus mensajes. Casi todos hablaban de proteger el taller, ayudar a mi hermano y mantener la estabilidad. Ella nunca le pidió directamente falsificar nada. Le enviaba formularios preparados y aseguraba que los detalles ya estaban revisados. Mi padre firmó porque quería ayudar a mi hermano sin volver a enfrentarse con mi abuelo. Seguía siendo responsable, pero ya no parecía el autor del plan. Usé las copias bancarias y los registros del taller para marcar cada transferencia hacia empresas vinculadas a la gestora. La suma bastaba para poner en riesgo la continuidad del negocio. Además, algunas operaciones recientes usaban como garantía equipos que todavía pertenecían al taller. Si alguien ejecutaba esas garantías, mi hermano podía descubrir que había heredado una empresa casi vacía. Eso explicaba la prisa de mi padre por entregarle el control. Creía que estaba salvándolo. En realidad, podía dejarlo en el centro de una deuda preparada por otra persona. La memoria tenía una carpeta cifrada. La notaria me dio una hoja donde mi abuelo había escrito la clave usando el mismo sistema de referencias de los recibos. Mi nombre no designaba una herencia. Era la clave para abrir las pruebas. Dentro había grabaciones de reuniones conocidas por quienes participaban y resúmenes de mi abuelo. Escuché una conversación con mi padre y la gestora. Mi padre preguntaba por los pagos de mi hermano y parecía confundido cuando ella mezclaba deudas familiares con gastos del taller. Mi abuelo intervino varias veces para separar ambas cosas. En otra grabación, mi hermano admitía que había confirmado códigos sin revisar documentos. Mi abuelo se enfadó, pero quiso corregir el problema antes de acusar a nadie. La tercera reunión ocurrió 4 días antes de su caída. Solo estaban mi abuelo y la gestora. Él había descubierto que una empresa receptora pertenecía al esposo de ella y exigía devolver documentos originales y accesos. La gestora negó irregularidades y sostuvo que todo había sido autorizado por la familia. Mi abuelo anunció que prepararía una revisión independiente. La grabación terminaba ahí. No demostraba qué ocurrió después, pero explicaba por qué llevó copias a la notaría. Pensé que finalmente entendía el esquema. La gestora desviaba fondos y utilizaba las deudas de mi hermano para justificar movimientos. Entonces encontré un archivo guardado aparte. Era una transferencia preparada pero nunca ejecutada. El beneficiario no era una empresa de la gestora. Era una cuenta personal de mi padre. La cantidad era mayor que todas las anteriores juntas. Revisé los metadatos. El documento había sido creado desde el ordenador del taller con mi usuario administrativo. Yo no había creado aquel archivo. Y solo 2 personas conocían mi contraseña entonces. Mi abuelo era una. La otra era mi padre. No acusé a mi padre cuando vi su cuenta como beneficiaria.
Cerré el archivo y comparé la fecha con los registros del taller. La transferencia se había preparado la misma tarde en que mi abuelo fue llevado al hospital después de la caída. Mi padre estuvo con él aquella tarde. Eso lo convertía en sospechoso, pero no en culpable. Pedí a la notaria una copia de la carpeta y envié a mi abogada los metadatos. Después solicité al banco el historial de creación de aquella orden. La respuesta llegó al día siguiente. El pago nunca se ejecutó porque mi abuelo había bloqueado transferencias superiores a cierto importe. El archivo salió desde mi usuario, pero la sesión se abrió mediante una recuperación de contraseña. La recuperación se hizo desde el correo de la gestora. Mi padre conocía mi clave, pero no la había usado. Ella había conseguido cambiarla. Entonces revisamos el origen de la cuenta de mi padre. Era una cuenta antigua de un negocio cerrado. La gestora conocía sus datos porque también llevaba aquella contabilidad. Los movimientos anteriores mostraron depósitos procedentes de empresas vinculadas a ella y, poco después, pagos destinados a deudas de mi hermano. Mi padre creyó durante años que ayudaba a su hijo con dinero propio. Parte salía del taller. La cuenta servía como puente. Le mostré los movimientos junto a mi hermano y la notaria. Mi padre reconoció algunos pagos, aunque sostuvo que nunca supo de dónde llegaban los fondos. La gestora los presentaba como devoluciones, ajustes o dinero recuperado. Mi abuelo debía haber descubierto ese circuito. La orden preparada a nombre de mi padre parecía una prueba. Si ella lograba enviar una cantidad enorme a esa cuenta mediante mi usuario, podía demostrar hasta dónde llegaba su control. Mi padre se enfadó porque yo había sospechado de él. No me disculpé. Había firmado documentos sin leer, permitido que mi hermano recibiera códigos y decidido entregarle el taller sin mostrarme qué documento lo autorizaba. Le pedí entonces el supuesto documento de la herencia. Tardó en entregarlo. No era un testamento. Era una autorización temporal firmada meses antes, cuando mi abuelo estuvo hospitalizado. Permitía a mi padre administrar bienes durante su incapacidad, pero no decía quién heredaría después. Mi padre había convertido una facultad provisional en una decisión definitiva porque la gestora le aseguró que seguía vigente mientras se resolvía todo. La notaria no respaldó esa interpretación. Mi hermano comprendió que sus llaves nuevas, el cambio de contraseñas y su supuesto cargo no se apoyaban en ningún documento que hubiéramos revisado. Le pedí devolverme los accesos hasta terminar una revisión independiente. Mi padre se negó al principio. Mi hermano fue quien cedió. Entregó las llaves y aceptó revisar conmigo el inventario porque sabía que cualquier faltante podía recaer sobre él. Encontramos 3 equipos comprometidos como garantía, 2 facturas duplicadas y una transferencia programada para la semana siguiente. La beneficiaria era otra sociedad de la gestora. La cancelamos y lo registramos. Después convocamos una reunión con ella, la notaria, mi abogada y un revisor independiente. No quería que pudiera presentar el problema como una simple pelea familiar. La reunión se celebró en el taller. Mi padre llevó la autorización temporal. Mi hermano llevó los mensajes y códigos. Yo llevé la memoria de mi abuelo, las copias bancarias y los inventarios. La gestora defendió que había actuado para mantener el negocio durante la enfermedad de mi abuelo y que las empresas vinculadas a su despacho prestaban servicios reales. El revisor pidió contratos y comprobantes. Varias facturas no tenían trabajos asociados. Otras cobraban servicios que realizábamos nosotros. Una empresa facturaba almacenamiento de maquinaria que nunca había salido del taller. Ella lo atribuyó a errores administrativos. Entonces mostramos las órdenes donde el beneficiario cambió después de que mi hermana aprobara el pago. Negó haber alterado documentos. Mi abogada presentó los metadatos y la recuperación de mi contraseña desde su correo. La gestora sostuvo que otras personas podían utilizar su equipo. Mi padre dejó de defenderla cuando aparecieron los depósitos en su cuenta. Explicó que nunca los pidió y que los usó creyendo que eran fondos legítimos. Mi hermano reconoció que confirmó códigos, pero mostró los mensajes donde ella elegía fechas y cantidades. La gestora intentó repartir la responsabilidad entre todos. En parte tenía razón. Mi padre firmaba por miedo,
Mi hermano aceptaba ayuda sin preguntar y yo había supuesto que administrar el día a día bastaba para proteger el taller. Mi abuelo fue quien empezó a revisar el sistema completo. Presenté la grabación donde relacionaba una empresa receptora con el esposo de la gestora y exigía devolver accesos. Ella no negó la relación, pero afirmó que existían servicios reales. El revisor pidió los contratos. No aparecieron. Entonces mi padre revisó con atención su autorización temporal y encontró un anexo que no recordaba haber firmado. Permitía delegar funciones financieras en la gestora y validaba varios movimientos anteriores. La firma parecía auténtica. La notaria comparó la copia con el documento que conservaba. Ese anexo no existía en su versión. Había sido añadido después. La gestora dejó de responder y pidió que cualquier comunicación posterior pasara por sus representantes. Antes de marcharse intentó llevar una carpeta que, según ella, contenía documentos de clientes. No se la entregamos. Hicimos un inventario y la dejamos sellada para revisión profesional. Pensé que por fin habíamos expuesto el núcleo del fraude. Pero dentro de esa carpeta apareció un documento que mi abuelo nunca mencionó. Era una escritura de transferencia preparada 6 meses antes. No entregaba el taller a mi padre ni a mi hermano. Transfería toda la propiedad a una sociedad creada recientemente. La administradora registrada era la gestora. Y debajo aparecía una firma atribuida a mi abuelo, fechada el día anterior a su caída. La escritura parecía definitiva hasta que la notaria comparó su fecha con los registros de la sociedad. La empresa que supuestamente recibía el taller había sido creada casi 2 meses después del día en que mi abuelo aparecía firmando la transferencia. La gestora había intentado hacer pasar por antiguo un documento con datos que todavía no existían. Mi abogada pidió conservar la carpeta y el revisor separó cada archivo según su origen. La firma atribuida a mi abuelo coincidía con una autorización bancaria auténtica, pero la imagen había sido insertada sobre una página distinta. También aparecía el mismo error de formato del anexo añadido a la autorización temporal de mi padre. No necesitábamos una confesión. Las fechas y las versiones guardadas mostraban cómo se había construido el documento. La notaria confirmó que mi abuelo nunca había firmado una transferencia del taller a aquella sociedad. Si había solicitado, semanas antes de morir, copias de los documentos de propiedad y una relación completa de los activos. Mi padre se quedó sin argumento para seguir actuando como propietario único. Entregó las llaves, permitió restablecer mis accesos hasta aclarar la situación patrimonial. Mi hermano dejó de presentarse como sucesor. Al revisar sus mensajes comprendió que la gestora había utilizado sus deudas para justificar pagos. No lo convertí en víctima inocente. Había aceptado códigos sin leer, permitido cambios de acceso y ocupado un puesto que sabía que yo desempeñaba desde hacía años. Pero colaboró entregando el teléfono y sus documentos. Mi padre tuvo que hacer lo mismo. La revisión independiente reconstruyó transferencias desviadas, facturas duplicadas y empresas relacionadas con la gestora. Parte del dinero pudo localizarse. El taller siguió funcionando porque protegimos las cuentas. Durante aquellas semanas volví a la oficina donde había trabajado con mi abuelo. Ya no aceptaba que alguien me llamara simple ayuda familiar. Yo conocía los contratos, los clientes, los equipos y las obligaciones mejor que quienes habían intentado apartarme. La gestora dejó de comunicarse conmigo directamente. Sus representantes cuestionaron los metadatos. El revisor separó cada servicio comprobable de los cargos sin respaldo. No todo lo que había cobrado era falso. Durante años mezcló trabajo legítimo con operaciones que nadie revisaba. Mi abuelo descubrió el patrón tarde, pero alcanzó a dejar copias y bloquear los movimientos mayores. La revisión llevó a examinar también la cuenta antigua de mi padre. Él tuvo que explicar depósitos. Admitió que prefería creer las explicaciones de la gestora porque así podía sostener a su hijo sin volver a pedir permiso a mi abuelo. Aquella decisión le costó la confianza de todos. Mi hermano empezó a pagar sus deudas con sus propios ingresos y dejó cualquier función administrativa del taller. No le prohibí entrar. Simplemente ya no podía ocupar un cargo por parentesco. Mi padre tampoco volvió a decidir sobre el negocio por su cuenta. La herencia se revisó con los documentos auténticos,
sin asumir que la autorización temporal convertía a mi padre en dueño. La notaria explicó que primero debían determinarse bienes, obligaciones y derechos antes de repartir nada. Yo no reclamé más de lo que podía demostrar. En los archivos de mi abuelo apareció una carpeta con recibos de aportaciones que yo había hecho durante 7 años, pagos de maquinaria desde mi cuenta y acuerdos internos donde él reconocía que parte del crecimiento del negocio provenía de mi trabajo y de mi dinero. No me convertían automáticamente en propietaria de todo, pero impedían que mi padre describiera mi participación como una ayuda sin valor. El revisor incorporó esas aportaciones al análisis. Meses después, el taller seguía abierto y las cuentas estaban separadas de cualquier gasto familiar. Los empleados cobraban a tiempo y los proveedores volvieron a trabajar con nosotros. La gestora perdió el control de las cuentas y tuvo que responder por los documentos utilizados. Algunas consecuencias avanzarían mucho más despacio que nuestra disputa familiar. Yo no necesitaba esperar una resolución final para recuperar mi vida. Instalé controles dobles para pagos grandes, retiré accesos antiguos y dejé por escrito las funciones de cada persona. También pedí que cada pago futuro dejara un registro accesible para todos los responsables. No quería depender otra vez de recuerdos, favores ni explicaciones privadas. Si alguien tomaba una decisión importante, debía quedar documentada desde el principio para comprobarlo. Mi padre se quejó de que aquello destruía la confianza. Le expliqué que la confianza sin comprobación era precisamente lo que había permitido el desastre. Mi relación con él quedó limitada. Podíamos hablar de asuntos familiares, pero el taller ya no era una extensión de su autoridad. Con mi hermano ocurrió algo parecido. Acepté que quisiera reconstruir nuestra relación, aunque no recuperó ningún cargo. La última duda era por qué mi abuelo había escrito mi nombre en los recibos mucho antes de llevar la carpeta a la notaría. La respuesta estaba en una hoja con referencias personales y una nota sobre custodia externa. Mi abuelo había entregado otro sobre a una persona vinculada al origen del taller para entregármelo al terminar la revisión. La notaria verificó que la instrucción existía, pero no conocía el contenido. Acepté esperar. No quería construir otra teoría basada en un papel cerrado. Cuando la revisión patrimonial terminó, mi padre ya no podía afirmar que había heredado todo. El taller debía seguir el proceso correspondiente y mis aportaciones estaban reconocidas. Yo había recuperado algo más importante que una promesa de herencia. Mi trabajo tenía registros, límites y un valor que nadie podía borrar después de un funeral. Una tarde, al cerrar la oficina, vi a una mujer esperando junto a la entrada. No la conocía. Llevaba una carpeta antigua y el sobremencionado en la custodia externa. Se identificó como la persona que ayudó a mi abuelo a poner en marcha el taller décadas atrás y explicó que había prometido no intervenir hasta que las cuentas quedaran revisadas. Luego me entregó el sobre delante de mi padre y de mi hermano. Antes de marcharse, explicó en voz baja que mi abuelo había querido que aquel momento llegara solo cuando nadie pudiera manipular los documentos, porque dentro estaba la prueba que aclaraba por qué mi nombre aparecía en sus registros desde hacía tantos años y por qué todos tendrían que saber quién era yo realmente.